vamos a empezar con esta séptima clase del curso de historia. Ahora vamos con la segunda parte de Horizonte Temprano, porque en la anterior clase hablamos sobre la primera parte que era, hablamos de la cultura chavín. Ahora en esta clase vamos a hablar de una nueva cultura. A ver, vamos a hablar sobre la cultura Paracas. A ver, profe, ¿qué pasó? Usted me había dicho que en los horizontes solo una cultura predominaba. Entonces, ¿qué? ¿Paracas también predominaba? No. Chavín era la que predominaba en el horizonte temprano, ¿sí? Pero como les dije, cuando Chavín empezó a decaer por culpa del fenómeno del niño, ya empezaron a quedar ciertas culturas por ahí, chiquitas, así, una que otra, y entre ellas, al final ya del primer horizonte, se encontraba la cultura Paracas. Entonces la cultura Paracas es una cultura que se desarrolló al final del primer horizonte, o del horizonte temprano, que también se le llama así. Bien, entonces a eso nos referimos con la cultura Paracas. ¿Sí? Se desarrolló al final del horizonte temprano. Vamos a ver unas características. Primero, su ubicación, que está en la península de Paracas, en la región de Ica, acá cerca nada más a Lima, al costadito de Lima, en el desierto de Cerro Colorado. A ver, la cultura Paracas en realidad se desarrolló por bastante territorio de la costa, ¿sí? Pero más que todo su sede principal, se podría decir así, entre comillas, su capital se le podría llamar, estaba en esta zona, en la región de Ica, en el desierto de Cerro Colorado. ¿Ya? Ahora, son muy reconocidos por su textilería. Ustedes ni bien escuchan cultura Paracas, lo primero que se les debe venir a la mente es su textilería, porque fue realmente hermosa. O sea, ellos eh, con sus pocos conocimientos de, no sé, de aprender a coser o hacer todo eso, aprendieron a hacer unas textilerías hermosas, unos mantos, ¿sí? Luego tuvieron costumbres funerarias. Esto se refiere, ahorita van a entender a qué nos referimos con esto de costumbres funerarias. Considerado el primer estado militar andino, listo, miren, este estado sí tenía un ejército, ¿sí? Considerado el primer estado militar andino. Como ustedes recordarán, Chavín no tenía ejército. ¿Por qué? Porque se basaban en el control del inconsciente de las masas, que ya les había dicho que significaba eso. Que los trabajaban al miedo de los dioses, así se puede decir. Tuvieron también una activa relación con los pueblos andinos Ayacucho y Huancavelica, intercambiando lana para confeccionar los mantos por sal. O sea, ellos intercambiaban la lana para confeccionar, porque en la costa tenían bastante sal, pues en esa zona en la que ellos vivían. Bueno, después de esto vamos a ver sus periodos, porque aquí es donde ya entra lo más importante sobre Paracas. De las cosas más importantes, ¿ya? Que es estos dos periodos, el periodo de Paracas Cavernas y el periodo de Paracas Necrópolis, que ahorita les voy a explicar por qué esos nombres tan raros. Primero, Paracas Cavernas le dan ese nombre por las cámaras funerarias en forma uterina o de botella excavadas en roca, una al lado de otra. Bien, acá tenemos una de esas cámaras funerarias. ¿Por qué cámaras funerarias? Porque acá ponían cadáveres, personas muertas. El cementerio de Cerro Colorado es la muestra de este periodo. Aquí se han encontrado entre 30 y 40 individuos colocados en posición fetal y envueltos con tejidos, con gran cantidad de objetos ofrendarios. ¿Eso qué quiere decir? Que a todas estas personas que estaban aquí muertas, que las enterraban, entre comillas, no las enterraban porque las colocaban en estas cavernas, ¿sí? Por eso ese nombre, eh, las envolvían con sus mantos. Esos mantos que les mencioné hace un ratito, en esos mantos los envolvían a sus muertos y al costado les ponían objetos ofrendarios, porque ellos creían en la reencarnación y cosas así, ¿sí? Entonces, a esto, por eso es que se llama Paracas Cavernas, por la forma de sus tumbas, se le puede decir, porque eran cámaras funerarias, más exactamente ese es el nombre que se le da, cámaras funerarias. Al parecer tuvieron más muertos y bueno, ya no podían hacer siempre esas tumbas porque si se dan cuenta estas de acá son difíciles de elaborar porque lo hacían en piedra, ¿bien? Porque acá dice excavadas en la roca, una al lado de otra, entonces eran difíciles de hacer. Eso es lo que podemos suponer, pues. Y ya no los enterraban así, sino que los ponían en unos cementerios así, de no muy poca profundidad, eran pequeños nada más y los combinaban ya, enterraban con arena y con basura, los enterraban.
¿sí? Ya también los envolvían con sus mantos, pero la presentación de aquí comparada a la de aquí era muy distinta, pues, ¿sí? Entonces por eso era Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Ahora, los Paracas no solo se eran reconocidos por su textilería o por sus entierros que hacían aquí en las cavernas, sino que también por sus deformaciones y trepanaciones craneanas, que tal vez ya habrán escuchado sobre eso. Primero, quedan las deformaciones. Se hicieron primero por principios mágicos, convirtiéndose luego en patrones estéticos, que sirvieron para que los integrantes de la élite se diferencien de la multitud, deformando el cráneo del individuo desde pequeño. A ver, voy a explicar bien esto. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos utilizaron las deformaciones craneanas para que se diferencien de la multitud, o sea, la gente de más alta nobleza, se podría decir más, los más reconocidos, los que tenían mayor autoridad. Entonces, para que se reconozcan entre la gente que ellos eran la autoridad, tenían que hacerse estas deformaciones. ¿Y cómo lo hacían? Se ponían tablillas, pero tenían que hacerlo desde muy niños. ¿Por qué? Porque de niño uno tiene el cráneo más flexible, los huesos del cráneo son más flexibles. Entonces tenían que hacerlo desde niños. Miren, colocaban así tablillas que presionaban adelante y atrás y se los amarraban, se los envolvían. Y eso hacía que poco a poco el cráneo se estire hacia arriba. Sí, se veía bien feo, pero bueno, así era como ellos querían identificarse, pues, en esos tiempos. Luego teníamos las trepanaciones, que esto sí era más médico. Fue una modalidad de cirugía que intentaba dar solución a las anomalías craneales por deformación o por accidentes de guerra. A ver, en las guerras obviamente tenían que haber heridos. Y entre esos heridos siempre había heridos de golpes en la cabeza. Entonces lo que ellos hacían en estas trepanaciones era operar la cabeza, el cráneo, quitar la zona del cráneo roto o la zona donde el cráneo estaba dañado y reemplazarlas ya sean por placas de oro, placas de plata. De verdad, podían utilizar de todo para reemplazar ese huequito que dejaba en el cráneo. Y ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y sobrevivían? Claro, sí. Bueno, no todos, porque muchos morían en plena operación, pero sí había un gran número de personas que sobrevivían a estas operaciones. Y claro, está verificado, sí está demostrado. Entonces, un resumen rapidito de lo que es Paracas. Primero, su ubicación en Cerro Colorado, en Ica, ya reconocidos por la textilería, reconocidos por sus tumbas, por sus cámaras funerarias, no se olviden de eso, cámaras funerarias, y también muy reconocidos por sus deformaciones y trepanaciones craneanas. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que más se escucha cuando hablamos de la cultura Paracas. Ahora, profe, ¿esta cultura también terminó así con el fenómeno del niño como terminó Chavín? No, esta no. ¿Por qué? Porque esta ya tenía ejército, pues. Y ya después de lo que pasó con Chavín, los pueblos empezaban a tener su ejército. Para que así ya puedan luchar. Entonces, su fin fue como todos los demás fines de las siguientes culturas que vamos a estudiar. A través de una guerra, otra cultura los invadió y así. ¿Bien? El único que tuvo ese poder de, por un tiempo, lograr manejar a la gente sin someterlos, sin pelearse contra ellos, fueron los Chavín. Ya, pero después de que ya todo era guerra, todo era preguntas sobre el tema.